Bueno, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y bien, vamos a iniciar este año con los estudios del curso de geografía, ¿no? Y bueno, para iniciar con nuestro curso, tenemos que entender que la geografía también es una ciencia, ¿no? Es una ciencia al igual que la biología, al igual que la química, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello, que la geografía viene a ser una ciencia. Por eso hablamos de las ciencias geográficas, ¿no? Pero para poder entender un poco más de la geografía, hablemos de sus orígenes. Bien, los orígenes, chicos, de la geografía los podemos encontrar todavía en la etapa o en la época de los antiguos griegos, ¿no? Quienes ya empezaban a realizar algunos estudios de su entorno, ¿no? Empezaban a hacer bosquejos, a bosquejar y utilizar la geografía como una herramienta. ¿Para qué? Para poder reconocer lugares, ¿no? ¿Y cómo reconocían estos lugares? Mediante una descripción física de la superficie de la Tierra, ¿no? Sobre todo, ¿para qué realizaban esto? Por ejemplo, en épocas de guerra, para poder identificar el terreno donde iba a haber el enfrentamiento, ¿no? Para poder identificar dónde estaban las colinas, las montañas, las pampas. Entonces, para ello utilizaban mucho a la geografía como una herramienta los griegos. Es más, si el nombre de geografía tiene un significado etimológico, ¿no? Si hablamos etimológicamente, la palabra geografía deviene de dos voces griegas, que es geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción, ¿no? Entonces, etimológicamente, geografía vendría a traducirse como descripción de la tierra. Bien, entonces, así es como inicia el origen de la geografía, chicos. Ahora, definamos qué es geografía. Tenemos dos definiciones, ¿no? Nos dice que viene a ser la ciencia que estudia distintos elementos, ¿no? Los elementos físicos, biológicos, humanos, ¿no? Y cómo estos ocurren e influyen en la Tierra, que viene a ser el lugar de residencia de nosotros, los hombres, ¿no? Esa es una primera definición. Otra definición más concreta y sencilla nos dice que la geografía es la ciencia que se encarga de estudiar e interpretar la relación del hombre y el medio que lo rodea, ¿no? Entonces la geografía busca interpretar, entender cómo se relaciona el hombre y su medio que lo rodea, en este caso el planeta, ¿no? Entonces eso viene a ser la definición de geografía. Bien, chicos. Bueno, continuamos. Hablemos un poco de la línea de tiempo de la geografía. ¿Quiénes fueron los grandes o los primeros geógrafos, no? Por ejemplo, podemos iniciar en Grecia con Hecateo de Mileto, ¿no? Que pertenece a la Edad Antigua y es considerado el padre de la geografía. Él, en su obra Los viajes, describe muchos lugares de manera muy detallada. Luego tenemos a Marco Polo, de la Edad Media, que era un hombre que viajó por distintos lugares, ¿no? Europa, Asia, ¿no? Y él escribió un libro, o escribió su obra cumbre, que se llamaba El libro del millón. Y al igual también va a describir todos los lugares detalladamente que él conoció. Luego tenemos a Bernardo Beranius. Bernardo Beranius es, de, es contemporáneo, es pertenece a la edad moderna y se le considera el fundador de la geografía científica. Y finalmente tenemos al gran Alexander von Humboldt, ¿no? Que pertenece ya a la edad contemporánea y se le considera también el padre de la geografía moderna y universal. Entonces, estos fueron los primeros geógrafos de la historia, ¿no? Bien, chicos. Ahora, la geografía, al ser una ciencia, al igual que otras ciencias, posee principios, ¿no? A los cuales se les llama principios geográficos.
La geografía va a poseer 6 principios, chicos, de los cuales les voy a pasar a explicar detalladamente. Empecemos con el principio de localización o extensión, ¿no? Fue planteada por Friedrich Ratzel, ¿no? ¿Y qué sostiene este principio? Nos va a decir que consiste en ubicar un lugar de forma exacta, ¿no? Donde se da un hecho o fenómeno geográfico. Para ello vamos a tomar en cuenta aspectos espaciales, o sea, aspectos para poder ubicarnos en el espacio, como por ejemplo longitud, latitud, altitud, límites, superficie, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ubicar el territorio peruano, entonces me basaré en lo que es latitud y longitud, ¿no? Entonces yo puedo decir que el territorio peruano se encuentra en el continente de América del Sur, en la parte central y oriental, ¿no? Y si hablamos a nivel de latitud, se encuentra en la latitud sur, a los 15 grados latitud sur, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del principio de localización, porque estamos ubicando el lugar exacto mediante la latitud, longitud, altitud, límites, donde se está dando un hecho o fenómeno geográfico, ¿no, chicos? Entonces, ese es el principio de localización. Luego tenemos el principio de generalización o descripción, que fue planteado por Paul Vidal de Lablanche, ¿no? Nos dice, ¿no? Paul Vidal nos dice que este principio consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Que se prolonga, que se propone estudiar. Por ejemplo, yo quiero estudiar la cordillera de los Andes, más precisamente la zona de el Huascarán, ¿no? Entonces nos dice, hay que dar a conocer características. Entonces podría decir cuál es la altitud, ¿no? Que está sobre los 6.000 metros sobre el nivel del mar, es una cumbre nevada, ¿no? Entonces esas vendrían a ser las características, la descripción de este fenómeno o hecho geográfico, ¿no? Entonces, ese es el principio de descripción, ¿no? Como su nombre lo dice, busca describir detalladamente un fenómeno o hecho geográfico. Luego, chicos, tenemos el principio de causalidad o explicación. Este principio va a ser propuesto por Alexander von Humboldt. ¿Y en qué consiste el principio de causalidad? Este principio busca identificar el porqué de un hecho o fenómeno geográfico, cómo se da este hecho o fenómeno geográfico, ¿no? Y este principio precisamente, chicos, es el que le da el carácter de científico a la geografía, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos un ejemplo. Mediante el principio de causalidad, yo quiero explicar cómo es que existe el Everest, ¿no? El monte Everest, que es la montaña más alta de nuestro planeta. Entonces, según la causalidad, tenemos que explicar, ¿no? ¿Por qué se dio esa ocurrencia? Entonces, podemos decir que la existencia del gran monte Everest se debe al movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Al moverse las placas tectónicas de la Tierra y chocar una contra otra, ha hecho que esta montaña, al pasar de los milenios, empiece a surgir, a crecer, ¿no? Porque ese choque de las dos placas ha hecho que la Tierra se vaya elevando. Entonces, estamos explicando el porqué de un fenómeno geográfico. En este caso, el fenómeno geográfico sería la existencia del monte Everest, ¿no? Entonces, eso viene a ser, chicos, el principio de causalidad o explicación. Bien. Luego tenemos el principio de comparación, que va a ser planteado por Carl Ritter y Vidal de Lablanche, ¿no? ¿En qué consiste este principio de comparación? Bueno, va a consistir en establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero establecer semejanzas entre dos hechos geográficos, a ver, vamos a poner la cordillera de los Andes y los Himalayas, ¿no?
Ambos son unas cadenas de montañas. Entonces vamos a empezar a comparar. Vamos a ver que la cordillera de los Andes, en sus puntos más altos, está llegando cerca a los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y en el caso de los montes Himalaya, vamos a ver que con el monte Everest va a llegar a mayor altitud, ¿no? Entonces, estamos estableciendo también semejanzas, ¿no? También podemos decir que ambas cadenas de montañas poseen picos nevados, ¿no? Entonces, ese sería el principio de comparación que fue planteado por Carl Richter y Vidal de la Blanche. Bien, chicos. Luego tenemos el principio de evolución o actividad y el de relación o conexión, que va a ser planteado por Jan Brunes, ¿no? Jan Brunes plantea estos dos principios. Iniciemos con el principio de evolución o actividad. Según este principio, señalado por Brunet, chicos, nos dice que todo se encuentra en constante transformación, ¿no? Teniendo como agentes transformadores al hombre y a la misma naturaleza. O sea, nada se queda tal como está. Por ejemplo, los continentes se van a seguir separando y uniendo, entonces no se queda estable. Según el principio de evolución de Jan Brunet, vamos a llegar a esa conclusión, ¿no? Que las placas tectónicas aún se encuentran en movimiento y va a llegar un momento en que una vez más el continente de Sudamérica choque contra el continente de África, ¿no? ¿Por qué? Por el movimiento de las placas. Entonces, según este principio de evolución y actividad, la naturaleza se está transformando por sí sola, por la naturaleza misma, pero también el hombre la transforma, ¿no? El hombre la transforma al realizar distintas actividades para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Una de esas principales actividades que transforma un hecho o fenómeno geográfico que el hombre transforma puede ser, por ejemplo, mediante la minería, transforma bastante un espacio geográfico, o al construir ciudades, también realiza esa transformación, ¿no? Y después tenemos el principio de relación o conexión, ¿no? En el cual nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado como un todo, no como de una forma aislada, ¿no? Si yo quiero, volviendo al ejemplo anterior, estudiar solo la cordillera de los Andes, no puedo estudiar por qué razón los picos de las cordilleras tienen esa forma sin estudiar el movimiento de las placas tectónicas, que son las que influyeron que estos picos de la cordillera de los Andes tuvieran la altitud que tienen y las formas caprichosas que poseen, ¿no? Entonces, ese es el principio de relación o conexión. Bien, chicos, entonces estos son los 6 principios geográficos que hacen que la geografía se transforme o sea una ciencia, ¿bien? Espero que me hayan podido entender. Acá les estoy dejando la tarea. Van a desarrollar la página 83 y 84 de su libro y dibujar o pegar el tema en su cuaderno. Bien, chicos, en un momento más nos vamos a encontrar en la asesoría y todas las dudas o preguntas que tengan me las van a hacer para poder despejar cualquier duda que haya. Asimismo, chicos, les voy a ayudar con algunas preguntas del libro que no puedan responder. Bien, eso es todo hasta el momento. Nos estamos viendo dentro de un momento, chicos. Hasta luego.